Capítulo 11. Disparo. Ataque letal. Inflige 100 de daño al HP del objetivo. 50 arma de fuego ligera, básico, X2. El objetivo muere. El registro de batalla apareció frente a Kieran mientras observaba el cuerpo sin cabeza caer al suelo. Rápidamente avanzó hacia el hombre restante. Mientras se movía, también alcanzó su punto máximo en su ventana de habilidad. 3 golpes efectivos, habilidad adquirida, arma de fuego ligera, básico. Nombre, arma de fuego ligera, básico. Atributos relacionados, fuerza, constitución, espíritu. Tipo de habilidad, ofensiva. Efecto, has dominado la habilidad de manejar pistolas, metralletas, rifles de asalto y rifles de francotirador, aumento del 10% en el daño. Consume, resistencia. Requisito previo, F en fuerza, F en constitución, F en espíritu. Observaciones, es posible que hayas adquirido la habilidad con el arma de fuego, pero aún no eres un francotirador. Al igual que antes con la habilidad de la daga, Kieran de repente se sintió como un profesional en el uso de armas. No solo había adquirido nueva información y conocimiento sobre armas de fuego, sino que también sabía cómo maximizar el daño que podía causar el arma de fuego que tenía en la mano. Tal como había hecho cuando le había volado la cabeza a Burke. El poder de las habilidades lo asombraba cada vez, aunque ya lo había experimentado más de una vez. El conocimiento que había surgido de la nada y había sido transferido a su cabeza también había realizado cambios en su cuerpo, y Kieran sentía que conocía el juego un poco mejor cada vez. Al mismo tiempo, llegó a apreciar aún más el Newbie Dungeon. Tal vez una vez que haya superado este nivel y haya pasado al juego real, adquirir habilidades sería diferente de lo que había experimentado hasta ahora. Puede que requiera mucho más que solo 3 golpes efectivos o acciones exitosas. Podría requerirle lograr 30 golpes efectivos o incluso más. Sin duda el nivel de dificultad del juego aumentaría, y en cuanto a su realismo, cuanto más alto fuera el nivel de dificultad, mayores serían los peligros que le aguardarían. Si fuera por él, Kieran definitivamente intentaría adquirir tantas habilidades como fuera posible mientras todavía estaba en el Newbie Dungeon. Y esta era la oportunidad perfecta para que él hiciera eso. Se acercó al matón herido que quedaba y lo miró. Por favor, no me mates. Por favor. No sé nada, solo estaba siguiendo órdenes del jefe, por favor. El matón herido comenzó a suplicar por su vida. La presencia de Kieran parecía asustarlo. Cuando el hombre fue despojado de sus armas de fuego y de su dignidad, como a un tigre al que le quitan los dientes, se volvió aún más inútil que un civil normal. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y mocos. Kieran frunció el ceño. Luego golpeó la cara del matón con todas sus fuerzas. Lanzó un segundo golpe. Luego un tercero. Cuando llegó el tercer golpe, apareció una notificación del sistema. Puñetazo, inflige un daño al HP objetivo. Puñetazo, inflige 2 daños al HP objetivo. Puñetazo, inflige un daño al HP objetivo. 3 golpes efectivos, habilidad adquirida, combate cuerpo a cuerpo, básico. Nombre, combate cuerpo a cuerpo, básico. Atributos relacionados, fuerza, agilidad, constitución. Tipo de habilidad, ofensiva. Efecto, has dominado la habilidad de golpear y patear, aumento del 10% en el daño. Consume, resistencia. Requisito previo, F en fuerza, F en agilidad, F en constitución. Observaciones, ahora puedes encontrar trabajo como luchador callejero a tiempo parcial. Cuando la información entró en su cerebro, ese sentimiento familiar llenó su cuerpo una vez más y apretó los puños, sintiendo el poder brotar de su cuerpo. Luego le dio un fuerte puñetazo al matón en la mejilla. Según la información de su cerebro, allí era donde se encontraba el nervio trigémino. Si aplicaba suficiente fuerza sobre ese nervio en particular, podría aturdir o noquear a su objetivo. Puñetazo, inflige 20 daños al HP del objetivo, combate cuerpo a cuerpo, básico, objetivo noqueado. Después de ver a su enemigo desmayarse, Kieran se levantó, sintiéndose satisfecho. Una vez más había experimentado el poder de las habilidades, pero no era lo suficientemente satisfactorio para él. Planeaba adquirir un par de habilidades más utilizando a este matón. Por supuesto que no tenía prisa. Miró a su compañero que venía hacia él. No lo dejarás ir tan fácilmente, ¿verdad? Cualquiera que esté asociado con el buitre no es una buena persona, ni uno solo de ellos. Aún no se ha hecho justicia, solo darle un puñetazo no es suficiente. Kalin dijo cuando llegó al lado de Kieran, levantando una ceja.
Después de sobrevivir en esta ciudad durante 4 meses, Kalin había sido testigo del infierno y sabía que había demonios acechando que no merecían piedad. El buitre y sus hombres eran exactamente ese tipo de demonios. No, por supuesto que no lo dejaré ir. Kieran sacudió la cabeza para tranquilizar a Kalin. Podría haber sido una persona amable y empática, pero no planeaba desperdiciar esa empatía con su enemigo, ya fuera en la vida real o dentro de un juego. ¿Y qué? Kalin miró a Kieran con expresión de desconcierto. ¿Puedes ayudarme a reunir todo el botín? Debería haber bastante ya que los eliminamos a todos. Kieran le sonrió a Kalin, pero ella no se movió de inmediato. Él se encogió de hombros. Sabía que si no podía darle una explicación razonable, la chica de carácter fuerte no obedecería. Pero no tenía intención de soltar la sopa todavía. Señaló su entorno y dijo, cuando tengamos todo, te lo contaré todo. No querrás que unos ladrones roben nuestro botín, ¿verdad? Kieran rápidamente comenzó a recolectar el botín, al igual que Kalin. Después de la batalla, la confianza de Kalin en Kieran había subido otro nivel, y ella incluso bajó la guardia a su alrededor. Ella estuvo de acuerdo en que no deberían permitir que un ladrón de bajo rango les robara el botín. A pesar de los disparos, todavía habría otros que no tendrían miedo y querrían arriesgarse y acercarse para echar un vistazo. Tampoco sería un número pequeño. Una vez que llegaran los carroñeros, habría problemas. Si los carroñeros consiguieran las armas de fuego y los chalecos protectores de los cadáveres, se convertirían en una amenaza para ambos. Kalin no quería que eso sucediera. Después de 5 minutos de reunir todo lo que pudieron, se encontraron nuevamente. Ambos habían recogido varios, chalecos antibalas T1 y pistolas M1905. Kalin se puso un chaleco. Miró a Kieran de nuevo con expresión de desconcierto. Se había dado cuenta de que todos los matones estaban muertos. Cada uno de ellos asesinado con un disparo letal limpio. Esto le recordó a Kalin lo que había sucedido con los rebeldes. No, ni siquiera los rebeldes pudieron llevar a cabo ataques tan mortíferos, solo el equipo de élite podría hacer tal cosa, pensó para sí misma en silencio. Sin embargo, la élite rebelde no coincidía con la identidad autoproclamada de Kieran. Kalin no preguntó más al respecto. Después de todas las dificultades por las que había pasado, había madurado más allá de su edad y sabía que todos tenían secretos. Kieran no fue diferente. Incluso ella tenía secretos que se guardaba para sí misma, por lo que respetaba su privacidad. Kieran había mostrado tanta amabilidad y simpatía hacia ella. Sabía que si se quedaba con él, sus probabilidades de sobrevivir aumentarían enormemente e incluso podría salir viva de esta maldita guerra. Si había que pagar un precio por ello, lo pagaría con mucho gusto. Era solo la realidad y un instinto de supervivencia. Kieran había notado algo diferente en Kalin, pero no podía decir qué era. No había notado la mirada de Kalin hacia él, ni la extraña mirada en su rostro mientras estaba cubierto de tierra y cenizas. ¿Ahora puedes decírmelo? A pesar de los diversos pensamientos que tenía en mente, Kalin no podía hablar abiertamente, así que dejó que su timidez se apoderara de ella y cambió de tema. El buitre debe tener una base, ¿verdad? Kieran respondió con una voz ligeramente baja. Aunque parecía que no había nadie más alrededor, Kieran todavía arrastró al matón inconsciente a un escondite apartado. Era mejor prevenir que curar. Sí, él tiene uno. Está ubicado en Sixth Broadway, dentro de un centro comercial. Después de que los rebeldes limpiaron el lugar, él lo reclamó y estableció su base allí, respondió Kalin asintiendo. Y ninguno de ellos sabe quién soy, ¿verdad? Kieran continuó preguntando. Kalin asintió de nuevo y volvió sus ojos hacia Kieran, mirándolo con una mirada incrédula algo sorprendida. ¿Estás planeando colarte? Kalin preguntó con incredulidad. Su voz era más alta de lo habitual. Continuó antes de que Kieran pudiera responder. El buitre nunca permite que extraños deambulen por su base. Cualquiera que desee entrar debe ser traído por sus hombres o prepararse para ser despedazado a tiros. ¿Estás pensando en usar a este imbécil aquí para colarse? No sueñes, ¿vale? Apuesto el nombre de mi abuela a que una vez que os acerquéis a la base, este imbécil se os cruzará y seréis la segunda persona en ser ahorcada y quemada hasta convertirla en cenizas. Kalin gruñó angustiada mientras señalaba al matón inconsciente. Por supuesto que no haré eso. Kieran respondió con una sonrisa. Bien. Ya tenemos la ventaja contra el buitre. Acabamos de ganar esta batalla. Unas cuantas victorias más como esta y será un rey sin guardia. Kalin dijo con alivio. No quería que Kieran hiciera nada estúpido. Simplemente habían disipado el peligro que tenían ante ellos e incluso habían obtenido un buen botín.
Voy a ir allí solo, dijo Kieran. Una sensación estresante y aplastante reemplazó el alivio de Kalin una vez más al escuchar las palabras de Kieran. Capítulo 12. ¿Estás loco? Kalin le gruñó a Kieran. No, respondió. Los ojos de Kalin se abrieron como si pensara que estaba loco. Sé lo que estoy diciendo y sé lo que quiero. Sé que la base del buitre estará fuertemente custodiada, sé que es peligroso, pero tengo que hacer esto, es una gran oportunidad. Kieran dijo en tono serio. El buitre envió a sus hombres tras nosotros. Obviamente no nos quiere vivos y después de este intento fallido enviará aún más hombres. Como dijiste, no descansará hasta matarnos. Ese imbécil hará cualquier cosa para proteger su orgullo y ego, es mejor mostrarle nuestros colmillos que huir como ratas, dijo Kieran. Se había puesto bastante nervioso así que respiró hondo antes de continuar. Cuando el buitre envíe su próximo equipo, no será como el que acabamos de matar, estarán más atentos después de lo que hicimos, por lo que será más difícil para nosotros atacar. Y ni se te ocurra tenderles una emboscada. Definitivamente llevarán mejores equipos y armas más grandes. No me digan que antes de que estallara la guerra la policía usaba solo esas armas para mantener la paz. Dijo Kieran mientras miraba el botín que acababan de adquirir. Pero. Kalin frunció el ceño. Parecía querer hablar, pero no lo hizo. Sabía que Kieran estaba diciendo la verdad. Aunque despreciaba al buitre, no podía negar el hecho de que era poderoso. Necesitamos atacar primero antes de que puedan reaccionar y eliminarlos a todos, hasta el último de ellos. Kieran dijo en un tono fuerte. Bien. Entiendo lo que estás diciendo, pero debes saber que esto no sería una tarea fácil. Kalin levantó las manos y cedió al plan de Kieran. Sin embargo, sus palabras todavía tenían un sentido de persuasión. Kalin necesitaba un socio a largo plazo en el que pudiera confiar. Las palabras de Kieran podrían tener sentido, pero aún esperaba que su plan funcionara sin problemas. Ahora estaban un paso por delante del buitre. Kalin incluso esperaba intercambiar parte del botín que habían adquirido para satisfacer algunas necesidades básicas, para poder sobrevivir un poco más en esta maldita guerra. Quería sobrevivir, incluso si eso significaba pasar su vida escondida. Después de todo, había sobrevivido así durante 4 meses. Kieran, sin embargo, fue un caso diferente. Era un jugador desesperado que necesitaba elementos del juego para cambiarlos por dinero en efectivo y poder recibir tratamiento para su enfermedad. Para lograrlo, necesitaba volverse aún más fuerte, eliminar tantos NPC como fuera posible y conseguir más equipo en el juego para ganar suficiente dinero para pagar sus honorarios médicos. El buitre le sonaba como un jefe NPC a Kieran, por lo que no quería desperdiciar esta oportunidad. En cuanto a pasar el resto de su vida escondido. Si fuera un jugador normal, lo habría considerado, pero no lo era. Sé que no es fácil. Por eso debemos asegurarnos de que nuestro plan funcione y se ejecute sin problemas. Puedes ayudarme vigilando nuestro entorno. Y también necesito que me prestes tu cuchillo de cocina. Kieran le dijo a Kalin mientras señalaba al rehén. Claro, respondió Kalin. Suspiró antes de caminar hacia el otro lado de las ruinas. Las ruinas eran un lugar estratégico. Ofrecían un buen punto de vista, lo suficientemente amplio como para detectar enemigos entrantes y al mismo tiempo cubrían toda el área. Antes de ir a hacer guardia, Kalin dejó el cuchillo de cocina que Kieran había pedido. Originalmente había sido suyo. Fue solo una contramedida para el plan de esta noche. Kalin no se opondría si él quisiera recuperarlo. ¿Para qué lo quería, de todos modos? Sabía por qué, pero aún así apoyaba a Kieran. Después de la guerra, Kalin había cambiado mucho. Ya no era tan terca como solía ser en sus opiniones sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo único que le importaba era sobrevivir. Sobrevivir era lo que todos deseaban durante la guerra, y ella también. Cuando Kieran vio a Kalin tomar su posición de vigilancia, se volvió hacia el cautivo. No sabía lo que Kalin estaba pensando y no lo necesitaba. Todo lo que necesitaba saber era que estaban en la misma página y que se podía confiar en ella. Kieran pateó al cautivo para despertarlo. Por favor, déjame ir, el matón suplicó una vez más mientras despertaba. Lo haré, después de que me digas lo que quiero saber, le dijo Kieran en tono tranquilo. Sin embargo, el tono tranquilo pareció asustar aún más al cautivo, ya que no podía decir cuáles eran las intenciones de Kieran o si estaba diciendo la verdad o no. No tuvo otra opción. Kieran era quien tenía el control de su vida. ¿Qué quieres saber?, preguntó suavemente. Todo lo que sabes sobre el buitre, la ubicación exacta de su base y cuántos hombres tiene allí, dijo Kieran. No sé mucho sobre el Vulture,
pero la base está en Sixth Broadway, en un área de almacenamiento subterráneo debajo del centro comercial. Tenemos 20 hombres. Antes de que pudiera terminar, gritó de agonía. Kieran se había cortado un dedo con el cuchillo. Cállate. No me digas la mierda que todo el mundo sabe, dime algo que no sé, tienes 2 oportunidades más. Dijo Kieran, sosteniendo el cuchillo en su mano y mirándolo. Realmente no sé mucho sobre él. No era nadie antes de la guerra, pero se hizo famoso cuando comenzó la guerra. La base está en realidad en el área de almacenamiento subterráneo, pero creo que podría haber 30 hombres allí. El jefe reclutó a más hombres hace unos días. El dolor y el miedo hicieron que el matón soltara más información. ¿30 hombres? Kieran entrecerró los ojos. 30 hombres era una historia totalmente diferente. 10 hombres más marcaron una gran diferencia. Si solo fueran 20 hombres, Kieran solo necesitaría enfrentarse a 11 más, contando los que acababa de matar y los 2 a los que se había enfrentado el día anterior. Pero ahora tendría que enfrentarse a 21 hombres más. Su nivel de estrés se disparó. Luego frunció el ceño. ¿Cómo puedes alimentar a más de 30 hombres en una situación como esta, a menos que tengas un suministro interminable de comida y agua? Incluso si tu base está en el centro comercial, todavía no está en un supermercado, no me digas que el buitre trae suministros de la comisaría, me estás mintiendo. Cuando terminó de hablar, volvió a levantar su cuchillo. No eran tiempos de paz. La guerra ya llevaba bastante tiempo. Después de 4 meses, los suministros deberían haberse estado agotando en la zona de guerra. Kieran ya sentía la importancia de la comida y el agua, a pesar de que solo había estado allí 2 días. El matón, sin embargo, no mostraba signos de hambre o sed. Todo lo contrario, parecía fuerte y vivaz. Si fuera solo un hombre, tal vez hubiera sido posible, pero cada uno de los hombres que Kieran había matado parecía saludable. Parecía que los matones tenían suficiente suministro de comida y agua. Quizás incluso más de lo que necesitaban para sobrevivir. La guerra podría durar bastante tiempo y encontrar suministros para al menos 30 hombres adultos no podría ser tan sencillo. El buitre necesitaría planificar al menos 2 o 3 semanas de antelación si quería mantener sus fuerzas fuertes. Sería difícil hacerlo considerando los números y las armas que poseía el buitre. No habrían podido asaltar un hipermercado, porque todos habrían quedado vacíos cuando estalló la guerra. Los civiles ya habrían asaltado todos los hipermercados que existían. Así fue como Kieran supo que el matón estaba mintiendo. No soy. No. El buitre usa sus conexiones para conseguir suministros. El matón se encogió al ver a Kieran levantar el cuchillo nuevamente. ¿Qué conexiones?, preguntó Kieran. El matón vaciló, pero Kieran no. Mientras bajaba el cuchillo, le cortó otro dedo. El matón gritó una vez más. Parece que no estás siendo lo suficientemente claro, necesito preguntártelo de nuevo, dijo antes de levantar el cuchillo una vez más. Son los rebeldes, son los rebeldes. El matón se apresuró a explicar. ¿Los rebeldes? Kieran estaba confundido. Nunca había pensado que el buitre tendría alguna conexión con los rebeldes. Según lo que sabía, el buitre no había sido nadie antes de la guerra. ¿Cómo pudo haber formado vínculos tan fuertes con los rebeldes? El buitre mantiene cautivas a las mujeres y las intercambia por suministros, añadió rápidamente el matón para evitar que Kieran le cortara otro dedo. Esta información enfureció a Kieran. Apretó con más fuerza el cuchillo al darse cuenta de cuál era el trato entre el buitre y el jefe de la rebelión. Su rabia se convirtió en un deseo de matar. Sin embargo, se enfrentó al matón con calma. Muy lindo. Parece que has entendido nuestro método de hablar. Ahora me gustaría que me dijeras la estructura de tu base y las posiciones de los guardias. Todo. Ahora, dijo Kieran. Sí. El cautivo asintió antes de soltar la sopa. El matón no se dio cuenta de que los ojos de Kieran se habían vuelto helados. Capítulo 13. Kieran apuñaló al matón que gritaba en el corazón. Los labios del hombre se movieron un poco, pero no dijo nada cuando falleció. Kieran era frío y despiadado. En primer lugar, no había planeado dejarlo ir. Especialmente ahora que sabía del comercio que se estaba dando entre el buitre y el jefe de la rebelión. Tal como le habían dicho, todos los que se asociaban con el buitre eran malos. Ahora realmente entendió el significado detrás de esas palabras. Kieran tampoco se consideraba una buena persona. Había luchado por sobrevivir desde muy joven y se había topado con mucha oscuridad en su vida, hasta el punto de que ya no podía distinguir lo bueno de lo malo.
Sin embargo, tampoco se consideraba una mala persona. Él era algo intermedio y no quería cambiar. En realidad era una persona amable. Mostrar misericordia es opcional, pero tener un corazón bondadoso y no dañar a los demás no lo es. Eso era lo que él vivía. No sabía si eso cambiaría algún día, pero hasta entonces planeaba aferrarse a sus creencias. Kieran exhaló un largo suspiro y ordenó sus pensamientos. Ahora no era el momento de pensar en eso. Tenía que concentrarse en el asunto que nos ocupaba. Corte, inflige 10 de daño al HP del objetivo, paraliza al objetivo. Corte, inflige 10 de daño al HP del objetivo, paraliza al objetivo. Corte, inflige 10 de daño al HP del objetivo, paraliza al objetivo. Kieran revisó el registro del sistema. Las 3 notificaciones indicaban que Kieran efectivamente había apuntado su cuchillo al objetivo. Sin embargo, la ventana de adquisición de habilidades no apareció. Kieran también había estado amenazando al matón, lo que también podría considerarse un movimiento efectivo, pero tampoco apareció ninguna ventana de adquisición de habilidades al respecto. ¿Entonces hay un límite en las habilidades que puedo adquirir? Habilidades coercitivas como amenaza o comercio no han aparecido, ¿podría haberlo hecho mal? Además, los golpes con cuchillo deberían haber contado como habilidades con la espada, debería haber aparecido como una nueva habilidad, a menos que ya haya alcanzado el límite. Frunció el ceño al llegar a una conclusión. Actualmente todavía estaba en la mazmorra de novatos. Para que los nuevos jugadores pudieran empezar bien, el juego les daba una pequeña ventaja. Esa ventaja, sin embargo, no fue infinita. Estaba dentro de lo razonable. Las habilidades requirieron solo 3 golpes efectivos para registrarse en la ventana de habilidades. Sin embargo, parecía que solo podían usarse para esa categoría de arma específica. Por ejemplo, Kieran ya había adquirido la habilidad arma afilada, daga, por lo que otras armas y habilidades dentro de la categoría arma afilada serían automáticamente inalcanzables. Para adquirir esas habilidades, tendría que seguir las reglas del juego real. Las ventajas de la mazmorra para novatos ya no se aplicaban. Si este es el caso, entonces, volvió a fruncir el ceño. Las cosas no iban como él esperaba. Su plan inicial había sido interrogar al matón y obtener más información sobre la base. Su segundo motivo, sin embargo, fue adquirir más habilidades y hacerse más fuerte en un periodo de tiempo más corto. Parecía que el creador del juego había tomado ciertas medidas para evitar este tipo de abuso. El juego permitiría a los jugadores adquirir habilidades para defender, pero no les permitiría volverse muy fuertes desde el principio. Después de todo, el desequilibrio de poder dentro del juego podría, en última instancia, conducir a su caída. Aunque Kieran quería ganar más poder, se dio cuenta de que tendría que seguir las reglas del juego por el momento. ¿Qué pasa si intento subir de nivel las habilidades que ya adquirí? ¿Tendría que seguir las reglas de la mazmorra para novatos o las reglas normales entonces? Se preguntó Kieran. Sería más fácil con las reglas para principiantes que con las habituales. Seguir las reglas habituales sería mucho más difícil. Sin embargo, Kieran carecía de información para especular más sobre esto. Sacudió la cabeza con fuerza, queriendo despejar su cerebro de todos los pensamientos. Se puso de pie y saludó a Kalin, indicándole que regresara. El deseo de Kieran de adquirir nuevas habilidades no había funcionado, pero había obtenido mucha información sobre sus enemigos. Definitivamente había sido más de lo que había anticipado. El matón muerto le había contado a Kieran todo lo que necesitaba saber e incluso había mencionado los tratos secretos entre el buitre y el jefe de la rebelión. ¡Hijo de puta! ¿Cómo podría? Kalin exclamó cuando Kieran le contó todo lo que sabía. Como mujer, podía entender por lo que estaban pasando las mujeres que estaban siendo comercializadas. Ese hijo de puta se pudrirá en el maldito infierno cuando muera. Kalin maldijo enojada. Entonces lo enviaremos allí, dijo Kieran. Kalin asintió con la cabeza, sí, lo haremos. Pero antes de hacer eso, necesitamos organizar adecuadamente nuestro botín para que podamos luchar adecuadamente contra el buitre, dijo Kieran, señalando los chalecos protectores y las armas. Kieran nunca los abandonaría. Como todo jugador, quería llenar su inventario con objetos y equipamiento. Incluso si el valor del artículo no fuera alto, Kieran aún se quedaría con todos los artículos. Además, el botín valía más que cualquier artículo normal. Déjamelo a mí. Kalin dijo con confianza. ¿Estás planeando traerlo todo de vuelta a tu escondite? Anoche estaba bastante aislado allí, pero ya no lo estará. Kieran cuestionó el plan de Kalin. Su escondite había sido bastante apartado y seguro antes de que los hombres del buitre los encontraran en esa zona.
pero considerando que habían estado expuestos, ya no sería seguro ir allí. El buitre podría haber enviado más hombres a patrullar el área, además también estuvo expuesto a otros civiles. Kieran no quería que le robaran el botín mientras estaba luchando contra el buitre. Fue invaluable. Si no lograban matar al buitre, sería su única fuente de suministros mientras recuperaban sus fuerzas. Kieran consideró el fracaso como un resultado porque sabía que lo superaban en número. Puede que tuviera ciertas habilidades, pero no tenía 100% de confianza en sí mismo. ¿Parezco estúpido? Tengo más de un escondite. Recógelo y sígueme. Kalin le indicó a Kieran que recogiera su botín y se fue. Regresó al antiguo escondite y reunió todo lo que pudo antes de llevar a Kieran a las afueras del área de Gardenville. 9 pistolas, excluyendo las que llevaban Kieran y Kalin, y varias latas de comida estaban metidas dentro de la mochila de Kieran. Lo mismo ocurrió con el equipo de protección. Cada uno de ellos llevaba un chaleco, mientras que el resto había sido atado para que Kalin lo llevara. Kalin se movió al azar bajo su peso. Aunque Kieran también tenía que llevar su propia mochila, se ofreció a llevar la de Kalin también. Pensó que podría soportar el peso extra, pero Kalin se negó. Si quieres que tu plan tenga éxito, necesitas tener suficiente energía. No tenemos suficiente comida, agua ni tiempo. Si no llegamos a mi otro escondite en la sexta, no podremos ejecutar tu plan antes del amanecer. Eso le dio a Kieran una pausa. Habían pasado 3 horas desde la batalla contra los hombres del buitre y el interrogatorio que siguió. Ya era alrededor de la 1 de la mañana en el momento del juego. Alrededor de las 6 de la mañana los rebeldes comenzarían su patrulla rutinaria por las calles. Eso le dejó a Kieran apenas 5 horas para prepararse. Necesitarían 1 hora para llegar al escondite de la sexta, por lo que les quedaban menos de 4 horas. A pesar de la información obtenida del cautivo, el reconocimiento de la base sería crucial para su plan y eso también llevaría tiempo. Tenemos que darnos prisa, dijo Kieran. Vamos. Kalin respondió mientras aceleraban hacia su destino. Después de 45 minutos de caminata, Kalin, exhausta, llevó a Kieran a un edificio medio derribado. Por su aspecto, Kieran se dio cuenta de que originalmente había sido una boutique de 2 pisos. Los maniquíes rotos lo delataron. Siguiendo a Kalin, Kieran saltó sobre una viga caída que solía sostener el edificio. En la parte trasera de la casa había una puerta que daba a un trastero. Yo trabajaba aquí antes de la guerra. Hay un área de almacenamiento subterráneo lo suficientemente segura como para que podamos escondernos. Este es mi último escondite, dijo Kalin mientras abría la puerta. Kieran asintió y la siguió al interior. El almacén era más grande que su último escondite. Ambos y su botín caben dentro y, aún así, parece muy espacioso. Mientras se sentaban, Kieran le pasó a Kalin el agua restante. Necesitas esto más que yo, dijo, a pesar de que ya tenía la garganta seca. Solo un sorbo. Kieran insistió. Bien, asintió y aceptó el agua. Bebió lo suficiente para hidratarse y luego le devolvió el agua a Kieran a pesar de sus protestas de que bebiera más. Ella no quería. Kieran bebió el agua restante de un gran trago. Tenía la misma sed. Durante la batalla, Kieran no se había movido mucho pero había consumido mucha energía. A pesar de que su cuerpo virtual podía recuperar energía más rápido que el real, el estado, deshidratado y hambriento, todavía le causaba problemas. Al ver a Kieran tragar el resto del agua, Kalin se dio cuenta de que él también había tenido mucha sed. Le conmovió que él la pusiera a ella en primer lugar. A pesar de su sed, le había ofrecido el primer trago. Era la primera vez desde que estalló la guerra que algo la conmovía tanto. Capítulo 14. La noche estaba en un silencio sepulcral. Sex Broadway solía ser una zona alegre y animada, pero después de que estalló la guerra todo había cambiado. Ahora todo estaba en ruinas. Sin embargo, todavía había un par de edificios más altos que habían sobrevivido a la guerra y se alzaban orgullosos entre las ruinas. El centro comercial fue uno de ellos. Como el centro comercial más grande de la ciudad, definitivamente había visto días mejores. Ahora ni siquiera tenía un techo adecuado que lo cubriera. Se podía ver un gran agujero en su parte superior, como si un meteorito hubiera atravesado el edificio. Aún así, fue un buen escondite para la gente durante la guerra. El único problema es que estaba ocupado por un grupo de matones armados. Actualmente había 2 guardias apoyados contra las paredes en las sombras, monitoreando el área alrededor del centro comercial. Ambos lucieron mal en su trabajo. Ninguno de los dos estaba prestando atención. Este no fue un comportamiento inusual.
Todos los civiles y lacayos que vivían en los alrededores de la sexta sabían que aquella era la base del buitre. Cuando la primera persona que se opuso a él fue ahorcada y quemada frente al edificio, todos los demás se asustaron. Además, había un guardia más en la azotea medio derribada. Ese guardia era auténtico comparado con los dos hombres de la entrada. Su lugar le ofrecía una posición ventajosa para poder supervisar todo lo que sucedía debajo. Además, no estaba usando una de esas pistolas M1905, sino un rifle de francotirador mucho mejor. Comparado con los hombres de abajo, ese tipo se parecía al mismísimo Grim Reaper. Si alguien se atreviera a dar un paso hacia el centro comercial, le volarían la cabeza en un instante. «Necesito un cigarrillo», le dijo un guardia al otro. «Vamos juntos», el segundo estuvo de acuerdo. Los dos salieron de las sombras y entraron al centro comercial. Para encender un cigarrillo, necesitaban encontrar un lugar resguardado del viento. No existía tal lugar fuera del centro comercial, así que entraron. El centro comercial había sido dañado por tiroteos durante la guerra, y todas sus paredes tenían agujeros por los que el viento seguía soplando durante la noche. Los guardias planeaban entrar al centro comercial por uno de esos agujeros. El que había sugerido fumar entró primero, pero antes de que el segundo pudiera siquiera doblar su cuerpo, una mano lo agarró por detrás y le tapó la boca. Antes de que pudiera emitir ningún sonido, sintió un dolor repentino en el cuello y cayó al abismo de la muerte. Puñalada, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Apresúrate. El guardia que ya estaba dentro le dijo a su compañero. No se había dado cuenta de que algo andaba mal. Encendió un cigarrillo. En el momento en que lo encendió, una figura oscura atravesó la pared y lo derribó al suelo, usando una daga para cortarle el cuello. Antes de que el guardia pudiera hacer algo, ya estaba muerto. Puñalada, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Kieran, que había eliminado a ambos guardias, se levantó y dejó escapar un largo suspiro. Había llegado al lugar hacía media hora y desde entonces había estado esperando una oportunidad para atacar. Con su habilidad, undercover, no le había resultado difícil acercarse al edificio. La parte difícil fue eliminar a ambos guardias sin alarmar al que estaba en el techo. La entrada al área de almacenamiento subterráneo había sido manipulada por los hombres del buitre para hacer sonar una alarma cada vez que alguien la abriera. Habría sido difícil para Kieran pasar desapercibido para los dos guardias y llegar al área de almacenamiento subterráneo. Especialmente si no quería alarmar al guardia del tejado. Según su observación, el hombre en el techo solo tenía un rifle de francotirador, razón por la cual Kieran había insistido, a pesar de la protesta de Kalin, en que los dos se separaran. Kieran podía esconderse muy bien, pero Kalin no. Si Kalin hubiera seguido a Kieran, no solo habría comprometido el plan de Kieran sino que también podría haberle costado la vida a Kalin. El cautivo había mencionado al francotirador en el tejado y había dicho que, aunque era bueno con un rifle de francotirador, no era un asesino profesional. Si lo fuera, Kieran no habría podido colarse dentro. Kieran buscó botín entre los cadáveres, pero no encontró nada, por lo que se dirigió hacia la azotea. No le importaban las armas de los guardias muertos. Ya tenía un M1905 completamente cargado. Llevar más cosas solo lo ralentizaría. El camino que conducía a la azotea había sido demolido y ya no era seguro. Las vigas de acero y el techo de concreto habían caído a lo largo de la pared, dejando solo un extremo aún unido al techo, formando un tramo natural de escaleras que conducían a la cima. Kieran subió las escaleras en silencio. Cuando llegó a la cima, vio al francotirador del que le habían advertido. El hombre estaba en cuclillas, sosteniendo el rifle de francotirador en sus brazos y supervisando el área que rodeaba el centro comercial. Sin duda, era mucho más dedicado en comparación con los hombres que Kieran había encontrado. Sin embargo, sus habilidades de tiro aún no se habían puesto a prueba. Kieran se acercó a él en silencio, moviéndose en una posición lista para el combate, con la daga en su mano izquierda ligeramente levantada. Era como si hubiera practicado esto 1.000.000 de veces. Su mano izquierda cubrió la boca del francotirador mientras lo empujaba hacia atrás con fuerza, creando un espacio entre el cuello del hombre y el rifle. Habiendo expuesto su cuello, usó su mano derecha para cortarlo rápidamente con la daga. Sangre fresca brotó y se derramó por todo el rifle que cayó al suelo. El cuerpo del francotirador temblaba como si le estuvieran electrocutando los brazos y los pies. Kieran lo sujetó con fuerza y le tapó la boca. El francotirador no emitió ningún sonido mientras moría. Sin embargo, la herida se hizo aún más grande cuando Kieran hizo retroceder al hombre.
puñalada, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Cuando apareció la notificación, confirmando que el hombre estaba realmente muerto, Kieran soltó su mano. Exclamó sorprendido. El rifle que el francotirador había estado sosteniendo no era en realidad un rifle de francotirador real. Era simplemente una pistola con una mira que ni siquiera encajaba bien. Fue una combinación de dos cosas diferentes. Nombre, M12. Tipo, arma de fuego. Rareza, común. Daño, común. Munición, 20 rondas. Atributos, ninguno. Efecto, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, este es un rifle de 7,62 milímetros en buen estado. Debería ser confiable. Nombre, M12. Tipo, mira telescópica. Raridad, dañado. Atributos, puede ampliar de 4 a 8 veces. Efecto, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, no debe estar conectado a esta arma. Después de leer los detalles de notificación del sistema sobre el rifle de francotirador e inspeccionarlo una vez más, finalmente lo dejó a un lado. Incluso si hubiera sido un rifle de francotirador real, Kieran no lo habría tomado. Necesitaba ser más ágil en sus movimientos, y el llamado rifle de francotirador era demasiado llamativo y definitivamente comprometería sus planes. Su plan era eliminar a todos los guardias e infiltrarse en la base del buitre. Había planeado infiltrarse en la base desde el principio, durante su pelea con los hombres del buitre. Aunque Kalin había rechazado su plan, Kieran insistió en llevarlo a cabo. Se había pegado a su plan incluso después de descubrir que no se enfrentaría a 11, sino a 21 hombres del buitre. Sabía muy bien que no podría vencer a 21 hombres, incluso con las habilidades que el juego le había bendecido. Después de revisar el cuerpo y el techo, volvió a bajar, dirigiéndose hacia el área de almacenamiento subterráneo. Cuando bajó la pendiente, vio la entrada. Fue tan llamativo. La puerta ni siquiera estaba completamente cerrada. Estaba parcialmente abierta y la luz del interior de la habitación se deslizaba a través del hueco. Para Kieran fue fácil echar un vistazo al interior. Vio un pasillo lo suficientemente ancho como para que cupiera una carretilla elevadora, enmarcado por habitaciones a cada lado. Según lo que sabía, esta área de almacenamiento estaba formada por paredes de concreto separadas, creando pequeñas habitaciones para que los visitantes del centro comercial guardaran sus bolsos. Ahora se había convertido en un hotel para matones. Se acercó lentamente a una de las habitaciones. La luz del interior brillaba a través de la puerta del área de almacenamiento, formando una línea brillante en el suelo. A diferencia de otros civiles y matones, los hombres del buitre vivían una vida bastante buena considerando la situación de guerra actual. Al tener conexiones con la rebelión, los matones se habían ganado suficientes suministros diarios. Incluso había un generador diésel allí. Eso solo demostró lo malvado que era el buitre. Cuanto mejor era el estilo de vida de sus hombres, mayores eran los tratos entre el buitre y la rebelión, y más mujeres inocentes habían caído en las malvadas manos de los rebeldes. El impulso de matar surgió en el corazón de Kieran. Capítulo 15. Kieran apenas podía contenerse más. Tan pronto como cruzó la puerta de entrada del almacén, la puerta se abrió con un chirrido y la expresión de Kieran se volvió engreída y engreída, muy parecida a la de todos los matones que había encontrado. ¿Ahora qué? Maldita sí. ¿Por qué tengo que estar aquí otra vez mientras todos los demás beben y juegan al póker? Esta es la tercera vez esta semana. Las palabras fueron dichas por un matón que salía de una de las habitaciones. Se suponía que estaba de guardia en la entrada del almacén y se quejaba de ello. Cuando notó el rostro desconocido de Kieran, le apuntó con su arma. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó. Oye hombre, estoy de tu lado. Drey me presentó a la pandilla, incluso obtuve la aprobación de Burke. Explicó Kieran, levantando las manos en el aire. Cuando Kieran mencionó el nombre del cautivo y el líder de su grupo, el matón pareció aliviado. Sin embargo, todavía no bajó el arma. Drey. Entonces, ¿dónde diablos está?, preguntó. ¿Entonces no conoces la misión de Drey y Burke? Kieran le preguntó con expresión perpleja. Por supuesto que lo sé, ambos están buscando a un chico y una chica que nos cruzaron, si no tuviera que vigilar aquí, también me habría unido a la misión. Sintió que Kieran lo estaba mirando, por lo que exageró su disposición a participar en la misión, a pesar de que solo era un lacayo de bajo nivel. Ah, ¿de verdad? Kieran dijo con sospecha, lo que enfureció al matón.
Sin embargo, su atención fue captada por lo que Kieran dijo a continuación. Sí, tienes razón. Que se jodan los dos. Pero el chico ya está muerto y la chica fue devuelta a la base. Todos están haciendo cola para ella. Kieran fanfarroneó, actuando como si lo supiera todo. ¿Verdadero? Los ojos del hombre brillaron cuando se enteró de la niña capturada. Puedes apostarlo. Burke me pidió que fuera a buscar a Darte, fanfarroneó Kieran de nuevo, y sus mentiras se volvieron más ridículas minuto a minuto. Sin embargo, el matón no se lo creía. Darte era el hombre de mayor confianza del chacal, por lo que si Burke pensaba que capturar a Kieran sería difícil, entonces Darte se habría unido a Burke en la misión. Entonces, ¿puedo ir a buscar a Darte? Kieran le preguntó al matón, que todavía parecía dudoso. Kieran ya sabía cuál sería su respuesta. Según el cautivo, aunque el buitre utilizaba a las mujeres como moneda de cambio para hacer negocios con los rebeldes, valoraba mucho sus bienes. Aparte del buitre y el chacal, solo muy pocos matones eran considerados lo suficientemente poderosos como para quedarse con las mujeres. Los lacayos de bajo nivel como el anterior a Kieran ni siquiera podían acercarse a los bienes. Por supuesto hubo excepciones, como las mujeres que ni siquiera podían considerarse bienes. Obviamente Kalin entraba en esa categoría. Por eso la mente del matón estaba puesta en ella. Manos a la obra. El hombre agitó la mano, indicándole a Kieran que siguiera adelante mientras él salía por la entrada, queriendo obtener una parte de los bienes él mismo. Su lujuria nubló su juicio y no notó nada sospechoso. Al menos no hasta que una mano agarró su boca firmemente desde atrás. Entonces lo siguiente que supo fue que una hoja afilada le había cortado la garganta. Ya era demasiado tarde para darse cuenta de lo que estaba pasando. Murió antes de que pudiera siquiera defenderse. Puñalada, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Kieran rápidamente arrastró el cuerpo de regreso a la habitación de la que había salido el matón. El único mueble que había dentro era una silla. De hecho, toda la base hasta la última línea de defensa era así de tosca. Kieran recostó el cuerpo en la silla, revisó su camisa en busca de manchas de sangre y se adentró más en el área de almacenamiento. Se movía a una velocidad moderada, ignorando todas las otras salas de matones y el sonido del generador diésel. Todo lo que podía ver era la habitación al final del pasillo. La habitación en la que estaba el buitre. Ese era su destino. Como decía el refrán, cuando un árbol caía, los monos que había sobre él se dispersaban. Una vez que el buitre estuviera muerto, sus hombres eventualmente se dispersarían debido a la falta de suministros. Su gran número solo aceleraría el proceso. En cuanto a quién asumiría el puesto del buitre, el buitre nunca dejaría que ninguna información importante sobre su estado o vida llegara a oídos de sus hombres. Si se dieran cuenta de que podían apoderarse de su posición y estatus, su codicia conduciría a un conflicto interno. Kieran estaba seguro de esto. Sabía todo sobre su ignorancia, avaricia y ego. Después de todo, ya se había topado con suficientes matones. El buitre tuvo que morir. Eso no solo terminaría con todo el sufrimiento en el área, sino que también podría afectar su calificación al final del nivel de mazmorra. Kieran llegó al final del pasillo. La puerta tenía el mismo aspecto que las demás, pero el interior de la habitación era espacioso. Era varias veces más grande que la habitación en la que Kieran había colocado al matón muerto. Aunque el buitre había hecho de esta habitación su cámara, todavía había suficiente espacio para almacenar los suministros que sustentaban el 80% de la base. Aún así, según el cautivo, el buitre era un hombre cauteloso que quería monopolizarlo todo. La habitación del buitre no solo estaba llena de suministros. También almacenaba armas de fuego y algunos de sus bienes especiales. Kieran estaba detrás de la puerta, tratando de escuchar a escondidas. Sin embargo, la puerta era gruesa y cortaba la mayoría de los sonidos provenientes del interior. Al darse cuenta de que no podía obtener información de este lado de la puerta, Kieran usó su mano izquierda para golpear mientras su mano derecha sostenía con fuerza la daga. ¿Quién es?, gritó una voz aguda y frustrada. Jefe buitre, Burke ha vuelto, dijo Kieran. Su plan era intentar engañarlo, y el buitre pareció creerlo. Tenía mucha confianza en la capacidad de Burke para completar la misión y en la triple defensa que había establecido. También pensó que su notoria reputación disuadiría a cualquiera de intentar hacerle daño. Entonces el buitre abrió la puerta. Un hombre alto y delgado con un par de bermudas y una blusa estaba parado frente a Kieran. El rostro del hombre era delgado, con rasgos duros, una nariz afilada y cabello ralo. Era como si Kieran se enfrentara a un verdadero buitre.
Miró a su alrededor y notó a Kieran. ¿Dónde está Burke? ¿Dónde están el niño y la niña?, preguntó. El niño está muerto y la niña fue traída aquí. Ella está con Burke. Kieran dejó una sonrisa. Inspeccionó al infame buitre. No estaba tan pulido como esperaba. Ese bastardo de Burke, comentó el buitre con una sonrisa que dejó al descubierto sus dientes negros. No le importaba lo que estuviera haciendo Burke. Solo le importaba haber completado su misión y haber mantenido su reputación. Lo ha hecho bien, le daré una recompensa mejor. Después de terminar su frase, se preparó para cerrar la puerta. En cuanto a Kieran, el buitre acababa de reclutar a algunos chicos nuevos, por lo que no sospechaba nada. Además, nunca creería que alguien se atrevería a dar un paso dentro de su preciosa guarida. Como resultado, cuando Kieran levantó su mano derecha y le clavó la daga en la garganta, el buitre no tuvo tiempo de reaccionar. ¡Uf! El buitre retrocedió hacia la habitación, sosteniendo la daga que sobresalía de su garganta. Había dejado la puerta abierta de par en par. Kieran entró en la habitación y la cerró suavemente. El buitre cayó al suelo. Tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa y su rostro parecía desconcertado por lo que estaba sucediendo. Hasta el mismo momento de su muerte, el buitre todavía no sabía por qué Kieran lo había matado. Ni siquiera sabía que Kieran era el hombre al que había ordenado matar a sus hombres. Puñalada, inflige 100 de daño al HP del objetivo, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Kieran se inclinó y sacó la daga de la garganta del buitre, evitando tocar su sangre. Miró a su alrededor y vio una gran cama principal. Encima había una niña. Le habían atado las manos y las piernas y le habían amordazado la boca. La niña miró a Kieran con ojos sorprendidos. No te preocupes, no quiero hacerte daño, le dijo a ella. Sin embargo, antes de que pudiera dar más detalles, el tono de un teléfono celular desvió su atención. Siguiendo el sonido, Kieran vio un viejo teléfono celular tirado en la mesita de noche. Se acercó y cogió el teléfono, comprobando el identificador de llamadas. Fue el mayor de la rebelión. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 16. El mayor. Solo había una persona que ostentaba tal título y que tenía conexiones con el buitre. Debe ser el personal secreto de la rebelión. Kieran miró la pantalla del teléfono celular y entrecerró los ojos para adaptarse a su brillo. Quería rechazar la llamada. No quería involucrarse con los rebeldes y la guerra territorial de la ciudad. Sabía muy bien que al matar al buitre, básicamente acababa de firmar para eventualmente enfrentarse a la rebelión. Si algo salía mal, terminarían peleando. Kieran no bajaría la guardia solo porque había eliminado al buitre tan fácilmente. Había podido lograr su objetivo gracias al desprecio de su enemigo por él, además de sus fuertes habilidades de juego. Desde el principio, el buitre no lo había visto como una amenaza. Kieran había usado esto a su favor y le había quitado la vida al hombre. Sin embargo, las cosas serían diferentes una vez que el ejército se involucrara. Un ejército tendría una disciplina estricta y no cometería los mismos errores que los matones de bajo nivel. No quería enfrentarse a un ejército entero con equipamiento avanzado y un número abrumador de hombres. Además, solo tenía a Kalin de su lado. La situación ya era desesperada. Estuvo a punto de rechazar la llamada, pero su pulgar se detuvo antes de que pudiera hacerlo. Recordó la razón por la que había entrado al juego, que era reunir suficiente dinero para recibir tratamiento para su enfermedad. Solo le quedaba un año para lograrlo antes de morir. No fue un periodo de tiempo largo, incluso en lo que respecta al tiempo de juego. Necesitaba aprovechar cada oportunidad que lo acercara a su objetivo. También tenía que fortalecerse para poder progresar más en el juego. Se le había presentado una oportunidad a Kieran. Era la persona que esperaba al otro lado de esa llamada telefónica, el mayor rebelión. Matar a un líder matón y a un líder rebelde eran dos cosas diferentes, y la calificación al final sería totalmente diferente. Aunque era su primera vez en un juego de mazmorras, sabía que una vez que pudiera matar al líder de los rebeldes, su calificación mejoraría enormemente. Él frunció el ceño, vacilante. Las recompensas podrían ser grandes, pero el proceso podría costarle la vida. Si moría dentro del juego, también moriría en la vida real. Su lógica le decía que se rindiera y fuera cauteloso, pero en el fondo no tenía ganas de desperdiciar semejante oportunidad. Se preguntó, si lo dejo pasar esta vez, ¿quién sabe cuándo se presentará la próxima oportunidad? Al final habría una segunda oportunidad. Pero la cobardía podría hacer que él también lo rechazara. No podía darse el lujo de dar marcha atrás. No había mucho tiempo que perder.
su tiempo se limitó a 1 año. Todavía moriré si no recojo suficiente dinero en 1 año. Entonces, ¿por qué no ahora? Hazlo a lo grande o vete a casa. Apretó los dientes y respondió a la llamada. Espero que la espera haya valido la pena, dame buenas noticias. Una voz profunda y mecánica se escuchó desde el otro lado del teléfono. Se imaginó a un frío militar hablando. Sabes lo que pasará si no cumples, ¿verdad? La voz continuó antes de que Kieran pudiera decir algo. El tono era mecánico, pero había una sensación de invasión, como un león acercándose a un chacal. Si esta era la actitud del hombre cada vez que se comunicaban, entonces obviamente no compartían el mismo rango. Sonaba más como si el buitre fuera su subordinado. Quizás la posición del buitre antes de la guerra había definido su relación. Tenía más sentido así. Si el mayor y el líder de los matones se hubieran comunicado al mismo nivel, entonces definitivamente algo habría salido mal. Pero si el buitre hubiera sido un simple subordinado, entonces tendría que haber proporcionado a los rebeldes algo más que mujeres. ¿Vale la pena la espera? Parece que no solo buscan a las mujeres, debe haber algo más. Pensó Kieran. Miró a la chica atada a la cama con la boca amordazada. Definitivamente ella no era el producto del que estaban hablando. Frunció un poco el ceño, aún adivinando las intenciones del hombre. De repente una bombilla se encendió dentro de su cabeza. Recordó la introducción del juego. La guerra llegó de repente y nadie estaba preparado para ella. Si la guerra hubiera comenzado en un instante, ¿cuántas personas podrían haberse llevado su fortuna? La respuesta fue ninguna. Habrían tenido mucha suerte incluso de sobrevivir a la guerra, y mucho menos de salvar su fortuna también. No se puede pedir más que sobrevivir en tiempos tan desesperados. Pero frente a Kieran, había una excepción. El mayor había usado su posición, su poder y sus subordinados, y había sido más que suficiente para ganar lo que otros ni siquiera se habían atrevido a pensar. Kieran solo vio una parte del panorama general, pero audazmente puso en práctica el plan que se estaba formando dentro de su mente. ¿Estás buscando al buitre?, le preguntó al mayor. Oh, discúlpeme. Supongo que tendrás que buscar en otro lado. Yo soy el que está a cargo ahora. Todo a partir de ahora cae bajo mi control. Kieran habló con voz exagerada, actuando como si fuera un matón que acababa de ser ascendido y tomado el lugar del buitre. El hombre se quedó en silencio. Después de 3 segundos, respondió, no me importa quién seas. Si valoras tu vida, será mejor que cumplas lo que el buitre me ha prometido. Su voz seguía siendo tan rígida como la de un robot. El hecho de que supiera que ahora estaba hablando con una persona diferente no le hizo cambiar su tono en absoluto. ¿Me estás amenazando? Kieran respondió en el mismo tono que antes. No olvides que la comida que comes y el agua que bebes provienen de mí, respondió el hombre. Kieran fingió estar callado y no respondió de inmediato. Quería parecer un jefe recién ascendido que se enorgullecía de su nuevo puesto, pero las palabras del hombre no le permitieron proteger su estatus recién ganado. Sin los suministros que proporcionó el mayor, nadie podría calmar a los matones y obligarlos a seguir órdenes. Kieran no pudo determinar si su actuación fue perfecta, pero era la única forma que conocía de calmar la situación. Necesitaba hacerle creer al hombre que todavía tenía el control, para poder canalizar todo lo que el buitre tenía anteriormente hacia Kieran. No quería que el ejército rebelde asaltara la base bajo sus órdenes. Entonces, ¿comprendes tu posición ahora?, preguntó el mayor con ligera burla. Bien, bien. Tú eres el jefe. Te entregaré lo que el buitre te prometió. Eran solo un grupo de mujeres, tengo una en mi habitación ahora mismo. Kieran respondió en un intento de complacer al hombre. Mujer, el mayor se burló antes de continuar, lo que quiero son las joyas y las pinturas. Como estás en la habitación del buitre, deberías poder verlos. Enviaré a mis hombres a recogerlos mañana por la mañana y les traeré más suministros. Cuando terminó, colgó el teléfono. Justo como pensé. Kieran dijo mientras miraba el teléfono. Nunca se había tratado de las mujeres. Lo que intercambiaron fueron en realidad los tesoros que el buitre había saqueado de la ciudad. Kieran volvió a mirar la habitación. Al otro lado de la cama había 2 grandes armarios. Eran el único lugar de la habitación donde se podían guardar los suministros. En cuanto a esa jaula de acero al otro lado de la habitación, Kieran entendió perfectamente para qué servía eso. Se volvió de nuevo hacia la chica atada. No quiero hacerte daño. Te quitaré el paño de la boca, pero debes prometerme que no gritarás ni harás ningún ruido. Aunque el buitre está muerto, todavía hay un par de hombres más afuera. Si lo entiendes, asiente con la cabeza. Una vez que terminó de hablar, la chica asintió.
Muy bien. Capítulo 17. Cuando Kieran se sacó el paño de la boca, la niña tosió. Ella lo mantuvo bajo tal como Kieran le había dicho y lo miró directamente. Se veía delicada y bonita, lo que explicaba por qué había terminado en la base. Sus ojos le rogaban a Kieran que la desatara. Kieran no lo hizo de inmediato. En lugar de eso, le hizo una pregunta. Espera, ¿puedes presentarte primero? Una introducción adecuada. Necesitaba asegurarse de que ella no le causara ningún problema. Había mantenido la voz baja hasta el momento, por lo que Kieran esperaba que siguiera cooperando. Podría haber sido víctima del buitre, pero eso no significaba que él bajaría la guardia a su alrededor. Ella todavía era una extraña para él, a diferencia de Kalin con quien había formado un vínculo. Aún así, esa no era la razón principal por la que Kieran no la desataría. Soy Maggie, una aprendiz de enfermera en el hospital St. Joanna. Antes de que me capturaran, estaba escondida con los demás en la estación de metro de Harold Street. El metro tiene un pasaje oculto que conduce a un lugar abandonado. Estaba saliendo de ese pasaje cuando me atraparon, dijo la niña después de una pequeña vacilación. A pesar del tono ligeramente asustado de su voz, hizo lo mejor que pudo para explicarse. Sin embargo, algo había llamado la atención de Kieran. Espera, ¿cómo encontraste el pasaje oculto?, preguntó. Mi padre era trabajador de mantenimiento del metro, así que obtuve la información de él. Parecía triste ante la mención de su padre. La tristeza en su voz implicaba que había muerto durante la guerra. Puede que hayan sido tiempos difíciles, pero las familias no pudieron evitar llorar. No tenían nada más que hacer. Lamento escuchar eso. ¿Cuántas personas estaban contigo? Kieran expresó su simpatía mientras intentaba sacarle más información. Fui el último en salir de ese lugar. Aunque era seguro, nos enfrentábamos a una grave falta de alimentos y agua. Al principio todavía teníamos muchos suministros, pero finalmente se acabaron y la gente empezó a irse. Al principio tenía miedo de irme. Esperé hasta el último momento para salir. Cuando lo hice, fui capturado por estos hombres. Mientras hablaba de su encuentro con ellos, bajó la cabeza. Tal vez ella era de naturaleza cobarde, o tal vez simplemente no había tenido el coraje de enfrentar al buitre y sus hombres. No tienes nada de qué avergonzarte. Eran matones notorios y violentos. No había nada que pudieras haber hecho. Intentó consolarla Kieran, pero pareció deprimirla aún más. Había visto a Kieran matar al buitre ante sus ojos. Muy bien, no tenemos mucho tiempo, tengo que conseguir algunas cosas y luego nos vamos. Kieran cortó la cuerda de sus manos y las desató mientras Maggie intentaba desatar sus propias piernas. Kieran buscó alrededor de la habitación. Él todavía la vigilaba en caso de que hiciera algún movimiento repentino. Todavía no confiaba plenamente en ella. Aunque Maggie parecía inofensiva, no podía permitirse el lujo de confiar en alguien que acababa de conocer. Kalin era un asunto diferente. Ella pasó por una situación de vida o muerte con él. Kieran soltó las manos de Maggie, pero no le desató las piernas. No le importaba si Maggie notaba su actitud cautelosa hacia ella. Abrió un cajón al lado de la cama. Dentro del cajón encontró una pistola, 2 cargadores y 2 granadas. La pistola era una M1905 y ambos cargadores eran compatibles con ella. Lo importante eran las granadas. Nombre, U2. Tipo, explosivo. Rareza, común. Ataque, fuerte. Atributos, más 30% de daño contra objetivos con las manos desnudas. Efecto, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, esta es una granada defensiva, así que cúbrase antes de lanzarla. Mientras observaba los detalles de la granada, especialmente sus atributos, a Kieran se le ocurrió un plan. Guardó ambas granadas en el bolsillo de su camisa junto con el arma y los cargadores. Después de asegurarse de que no había nada más que valiera la pena llevarse, se dirigió a los 2 grandes armarios al otro lado de la cama. Maggie todavía estaba luchando por desatar sus piernas. Kieran abrió la puerta del armario sin dudarlo. No estaba siendo descuidado al no buscar trampas. Simplemente pensó que el buitre no instalaría trampas dentro de su propia habitación. Después de todo, Kieran lo había eliminado con un solo golpe, por lo que no pudo haber sido un hombre muy vigilante. El lado izquierdo del armario se abrió con un chirrido. Comida enlatada, botellas de agua, cargadores, armas. Todo estaba dispuesto en perfecto orden como si de un supermercado se tratase. Había casi 30 latas de comida y cajas de agua, unos 6 o 7 M1905 e incluso un rifle M12. Las balas amarillas estaban guardadas dentro de una caja grande. ¿Qué?
A pesar de que sabía que el buitre había estado almacenando suministros, la mandíbula de Kieran aún se abrió al verlo. Si tomaba todos estos suministros, serían suficientes para sobrevivir los próximos 6 días de la misión. Quizás incluso más que suficiente. Se puso el M12 y pasó al segundo armario. Abrió la puerta de par en par de nuevo. Llevaba los mismos suministros que el anterior, más 2 mochilas extra. Rápidamente tomó uno para inspeccionarlo. Pesaba tanto que tuvo que usar ambas manos para levantarlo. Puso la mochila en su regazo y usó su rodilla para mantener abierta la puerta del armario. Tiró de la cremallera y un reflejo de luz salió de la mochila. En su interior había joyas y tesoros. Su corazón dio un vuelco con solo mirarlo. Podía imaginar lo que valdría todo esto. Lo golpeó bastante cuando leyó los detalles de la descripción. Nombre, joyas de valor incalculable. Tipo, joyería. Raridad, mixta, incapaz de identificar varios elementos. Atributos, ninguno. Efecto, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, no. Observaciones, podrías dárselo al jefe de la rebelión o elegir hacer otra cosa con él. ¿No puedo sacarlo? El mensaje lo golpeó como un rayo. Todas esas joyas podrían valer una fortuna. Si pudiera sacarlo del calabozo, podría abandonar todos sus planes futuros y encontrar un lugar para pasar el resto de sus días. Le permitiría alcanzar su objetivo en poco tiempo. Sin embargo, el creador del juego no fue tan estúpido. Nunca habría planteado una tarea tan fácil a los jugadores. Si intentaba llevarse la bolsa, la base de matones de bajo nivel en la que se había infiltrado se convertiría de repente en una base militar de alta tecnología con extrema seguridad. Incluso el jefe que Kieran había eliminado tan fácilmente se convertiría en ese caso en un profesional de artes marciales o un especialista militar. Tomas lo que das. Esa era una regla del juego. A menos que hubiera algún tipo de error o truco que pudiera utilizar a su favor. Sin embargo, Kieran era un novato, por lo que no pudo detectar ningún error notable. En cuanto a usar un truco, olvídalo. Volvió a cerrar la cremallera y volvió su atención a Maggie. Ella ya se había desatado, pero no había hecho ningún movimiento brusco a pesar de la cantidad de pertrechos y armas de fuego que había en exhibición. Intencionalmente o no, aún así le ganó algunos puntos con Kieran. Ella era muy ingenua o extremadamente inteligente. De cualquier manera, fue bueno para Kieran. Esto último podría causarle algunos problemas, pero mientras él tuviera el control, podría evitar que ella hiciera algo precipitado. Regresaré enseguida. Solo necesito arreglar algo con los chicos de afuera. Salió de la habitación, planeando eliminar a todos y cada uno de los matones que estaban afuera. Aunque este no era su plan inicial, adquirir las 2 granadas le había dado margen para la improvisación. Kieran se acercó al generador diésel. Justo al lado estaba la sala donde se reunían los matones. Los hombres que estaban dentro estaban demasiado ocupados haciendo ruido para darse cuenta de que algo andaba mal. Kieran apagó el generador y, de repente, el pasillo se volvió completamente negro. Maldita sí. Ese maldito generador se detuvo otra vez. Vamos a echar un vistazo. No queremos que el jefe nos vuelva a gritar. Creo que necesitamos encontrar un generador que funcione correctamente. Todo tipo de maldiciones salieron de la habitación antes de que comenzaran a sonar pasos. La falta de luz hacía que los hombres se sintieran torpes. Cuando uno de ellos abrió la puerta, Kieran salió de la oscuridad, levantó el pie izquierdo y pateó al matón para que volviera a entrar. La patada aterrizó con fuerza sobre el hombre, a quien se pudo escuchar rodando hacia atrás dentro de la habitación nuevamente. Poco después, Kieran sacó el seguro de la granada y la arrojó dentro de la habitación. ¿Por qué cojasteis con eso? ¿Qué diablos pasó? Auge. Una fuerte explosión silenció a los matones. Todo quedó en silencio cuando la explosión amainó. Capítulo 18. Cuando terminó la explosión, Kieran no corrió a encender el generador de inmediato. En cambio, esperó pacientemente para ver si los matones todavía estaban vivos. La granada había provocado una poderosa explosión en un radio corto. No era posible que hubieran sobrevivido, pero Kieran quería estar seguro. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia todavía. Esperó hasta que no salieran más sonidos de la habitación, luego caminó hacia el generador diésel y lo volvió a encender. El generador sonaba como una máquina vieja. La electricidad volvió al pasillo y a todas las habitaciones, excepto en la que estaban los matones. La granada había destruido sus paredes y apagado todas las luces. Aunque Kieran ya estaba familiarizado con el olor a sangre, su estómago aún se revolvía cuando enfrentó la escena dentro de la habitación.
tuvo que contenerse para no vomitar. Se obligó a confirmar que todos y cada uno de los matones estaban muertos antes de recoger el botín. Desafortunadamente, los matones ya habían sido bombardeados en pedazos y todo el botín había sido destruido en el proceso. Sin embargo, Kieran todavía buscó. Quería acostumbrarse a la sangre y la sangre porque encontraría aún más en el futuro. Se enfrentaría a más muertes en los próximos días y necesitaba ser lo suficientemente fuerte para afrontarlas. Unos 2 minutos después, salió de la habitación pálido. Respiró hondo, tratando de quitarse el hedor a sangre que le llenaba la nariz. Todavía no hemos llegado, ¿eh? Se rió a sus expensas mientras comenzaba a revisar las otras habitaciones. La mayoría de ellos eran meros lugares para dormir de los matones, con apenas más que una cama y un par de sábanas en su interior. La única excepción fue una habitación que parecía un área de almacenamiento de herramientas. Kieran encontró sierras, palas y varios baldes de aceite en su interior, pero lo más importante es que encontró un carro. Esto le dio una idea. Considerando la cantidad de suministros que había descubierto en la habitación del buitre, su mochila no sería lo suficientemente grande para llevar todo. Pero si usara el carro, podría llevarse al menos la mitad de los suministros. Kieran colocó la pala y vio en el carro y se dirigió hacia la habitación del buitre. Las herramientas le serían útiles en el futuro, y si los cubos de aceite no fueran tan pesados, Kieran también los habría tomado. Dentro de la habitación del buitre, Maggie todavía estaba en la cama. No se había movido ni un centímetro desde que Kieran salió a cuidar de los matones. Cuando escuchó la explosión afuera y luego vio a Kieran cruzar la puerta con el carrito, su rostro se oscureció. Incluso retrocedió un poco instintivamente. Puede que Maggie se hubiera escondido durante la guerra, pero no era estúpida. Sabía exactamente lo que había sucedido hace un momento. Kieran notó el movimiento y el miedo inexplicable en sus ojos. Aunque no explicó nada. No podía confiar plenamente en ella todavía, así que pensó que sería mejor mantenerla asustada para poder darle órdenes. Ayúdame a meter la comida y el agua dentro del carrito, le dijo a Maggie. Antes de que pudiera terminar la frase, Maggie ya estaba poniendo suministros en el carrito. Parecía asustada mientras veía a Kieran sacar la sierra y la pala. Se había movido con tanta prisa que ni siquiera se había puesto los zapatos. Kieran tampoco se había quedado inactivo. También había comenzado a colocar suministros en el carro. En menos de 2 minutos ya se había cargado la mitad de los suministros. Según los cálculos de Kieran, les durarían a él y a Kalin aproximadamente un mes más o menos. Nada mal, se dijo en voz baja mientras cargaba la bolsa de joyas y las herramientas encima del carro. Después de haber dispuesto las armas de fuego restantes, estaba listo para partir. Gracias por ayudarme a cargar el carrito. Los suministros restantes son suyos. Sin embargo, si fuera tú, me iría antes del amanecer, dijo Kieran antes de irse con su premio. Al amanecer llegarían los rebeldes y descubrirían que todo había sido mentira. Solo podía imaginar la ira en el rostro de su líder una vez que el mayor supiera la verdad. Quien se quedara atrás definitivamente terminaría muerto. Si fueran solo los matones, no le habría importado, pero Maggie era una civil y pensó que debía advertirle. Eso fue todo lo que pudo hacer por ella. Kieran apenas podía mantenerse con vida en tiempos tan terribles. Empujando el carro con el botín, salió del área de almacenamiento subterráneo y también colocó el rifle de francotirador improvisado encima del carro. Estaba listo para regresar al escondite cuando Maggie corrió hacia él con un bulto en la espalda. El paquete estaba hecho con sábanas que había encontrado en la habitación del buitre. ¿Puedo ir contigo?, le preguntó a Kieran con un sentimiento de inquietud, temiendo que él pudiera negarse. Todavía le tenía miedo, pero no tenía otra opción. Después de ser capturada por los hombres del buitre y todo lo que siguió, su instinto le dijo que no debía permanecer en un lugar tan peligroso. Podría tomar los suministros restantes y regresar a su antiguo escondite, pero ¿qué pasaría cuando se acabaran? Tendría que salir de su escondite otra vez y ponerse en peligro. ¿Tendría tanta suerte de que alguien la salvara de nuevo como lo hizo Kieran? La respuesta fue no. En lugar de enfrentar ese tipo de peligro en el futuro, podría simplemente ignorar su miedo y seguirlo ahora. Puede que tenga miedo de sus métodos de supervivencia, pero al final Kieran ha demostrado ser un caballero. Puede que ella se sintiera cautelosa con él, pero él era inofensivo comparado con los matones, que la hacían sentir como una presa. Después de algunas dudas, se apresuró a alcanzarlo. Soy una enfermera. Tengo conocimientos médicos y sé cómo tratar heridas. Ella trató de demostrarle su utilidad. Ella tuvo éxito. Teniendo en cuenta que todos los civiles tenían el potencial de convertirse en matones, Kieran no tenía planes de permitir que nadie más se uniera a él aparte de Kalin,
con quien había compartido una experiencia de vida o muerte. Sin embargo, necesitaba adquirir más habilidades si quería hacerse más fuerte. Ahora que se le presentaba una posible habilidad curativa, no quería dejarla pasar. No tenía confianza en que no saldría lastimado en futuras peleas. Si no fuera por las habilidades curativas y la incertidumbre de Kieran sobre cómo funcionaba el juego en lo que respecta al tratamiento de heridas, habría intentado cortarse con la daga hace mucho tiempo. Ahora tenía a alguien que podía enseñarle algunas habilidades curativas y no quería perder esa oportunidad. Bueno. Siguió empujando el carro hacia adelante rápidamente. Le tomó algún tiempo darse cuenta de que Maggie todavía estaba de pie donde él la había dejado, mirando fijamente al vacío. «Apresúrate», le dijo a ella. Sí, ella asintió y lo siguió rápidamente. No sabía por qué Kieran había aceptado, pero tampoco quería perder esta oportunidad. Sus pasos se hicieron más rápidos cuando lo alcanzó. Ambos se apresuraron hasta desaparecer en la oscuridad. Unos 10 minutos después de haber abandonado el centro comercial, una figura sombría con una capa camuflada apareció frente al edificio. La figura revisó rápidamente el área circundante y pareció sentir que algo no estaba bien. Entró al edificio y volvió a salir después de un rato. «Mataste al buitre». Kalin no pudo ocultar su sorpresa al ver a Kieran nuevamente. Sus ojos grises delataron su emoción. «Por supuesto. ¿De dónde crees que saqué todo este botín, de un evento en un centro comercial?» Kieran sonrió y dio unas palmaditas al carro que tenía delante. «Increíble». Mientras expresaba su entusiasmo, no pudo evitar notar la figura parada detrás de Kieran. Era Maggie, que estaba recuperando el aliento. Aunque estaba oscuro, Kalin se dio cuenta de que Maggie era hermosa. Su mirada delicada y lastimera le causó una impresión aún mayor. Kalin sabía qué tipo de chicas atraían más a los hombres. En realidad, no se trataba del rostro o el cuerpo de una mujer, sino del comportamiento y la actitud de una mujer lo que despertaba los instintos protectores de un hombre. Si una niña poseyera un rostro y un cuerpo hermosos y el comportamiento y la actitud adecuados, podría atraer a los hombres como las flores atraen a las abejas. Era obvio que Maggie era una de esas chicas. ¿Quién es ella? Kalin maldijo en silencio, pero trató de parecer amigable y accesible por fuera. Ella ya había decidido convertirse en la compañera de Kieran y, como tal, no podía parecer grosera frente a él. Algo así podría asustarlo. Necesitaba parecer una mujer con una actitud amable y acogedora. Solo entonces se acercaría cada vez más a Kieran. Hasta que ella pudiera. ***. Kalin nunca había sido una de las chicas buenas. Había tenido demasiada experiencia tratando con chicos durante sus días en la calle. Esta es Maggie, la encontré en la base. Había sido capturada por el buitre. Es enfermera y sabe tratar heridas. Pensé que podría sernos útil, así que acepté dejarla acompañarnos, presentó Kieran a Maggie. Cuando terminó, Kalin sonrió aún más. Se dio cuenta de que Kieran no la había traído de regreso por su apariencia, sino porque era enfermera y él pensó que podría resultarles útil. «Bienvenida, Maggie, soy Kalin», dijo Kalin. Sonaba como si estuviera hablando con una criada. Capítulo 19. El exceso de entusiasmo de Kalin no hizo que Maggie se sintiera incómoda. Al contrario, su apasionado saludo hizo que Maggie se sintiera más bienvenida. Esto simplemente demostró lo ingenua que era Maggie. Al mirar el rostro inocente de Maggie, Kalin no se tragó del todo su acto. Llevaba demasiado tiempo viviendo en la calle para creer que pudiera haber una chica tan agradable ahí fuera. Sin embargo, Kalin no pudo mostrar sus verdaderas intenciones mientras Kieran estuviera presente. «Veamos durante cuánto tiempo puedes montar un espectáculo». Kalin se burló de Maggie en silencio mientras comenzaba a ayudar a Kieran a llevar los suministros a su escondite. A diferencia de Maggie, hacia quien sentía una pequeña hostilidad, Kalin sí se preocupaba por los suministros que Kieran había traído. Había comida, agua y armas de fuego, y Kalin conocía el valor de esas cosas mejor que nadie. Maggie también comenzó a ayudarlos a cargar los suministros. Aunque estaba débil, todavía quería ayudar tanto como pudiera. Pronto los tres movieron todo lo que había dentro del escondite, incluido el carro. No podían dejarlo de lado todavía porque podría resultar útil nuevamente. ¿Así que asaltaste limpiamente la base del buitre?, preguntó Kalin mientras cubría las huellas que Kieran había dejado atrás. La cantidad de suministros fue asombrosa. Eso es solo la mitad. Kieran no tuvo ningún problema con la vigilancia de Kalin a la hora de cubrir sus huellas. Aunque ya había intentado cubrir sus huellas y ocultar su presencia en su camino de regreso, todavía podría haberse perdido algo.
Fue agradable tener a alguien que lo verificara 2 veces. Sus nuevos enemigos podrían ser diferentes a los matones armados de la base del buitre. Kalin, estamos en una situación muy profunda. Justo cuando Kalin expresaba su entusiasmo por los suministros que había traído Kieran decidió contarle sobre los rebeldes y su líder. ¡Ay, Dios mío! ¿Has perdido la cabeza? ¿Sabes siquiera qué diablos estás haciendo? ¿Por qué irías y enojarías al mayor? Después de escuchar la historia de Kieran, comenzó a gritarle. Parecía muy molesta y frustrada, tal como cuando Kieran le dijo por primera vez que quería infiltrarse en la base del buitre. Esta vez, sin embargo, Kalin parecía más preocupada, tal vez incluso desesperada. Incluso un niño de 5 años podría distinguir entre un grupo de matones y un ejército. Y Kalin no tenía 5 años. Había pasado por un infierno, todo gracias al ejército rebelde. Antes de que Kieran pudiera dar más detalles, dijo sin dudarlo, está bien, apúrate y empaca algo de comida y agua. Tenemos que salir antes del amanecer. Este escondite ya no será seguro una vez que el ejército rebelde comience a buscarte. Tan pronto como terminó su frase, se dirigió hacia los suministros y comenzó a empacar. Kieran la detuvo agarrando su mano. Kalin se volvió sorprendida y lo vio sonriéndole. ¿Cómo puede siquiera sonreír en un momento como este? Kalin dijo en un tono agitado. Cálmate, las cosas no están tan mal como parecen. Al menos era solo su líder, él es solo un oficial, no es todo el ejército. Kieran intentó consolar a Kalin hablándole con calma. Kalin no había decidido dejar atrás a Kieran cuando descubrió que había cabreado al mayor. En cambio, quería que se fueran juntos de nuevo. Esto hizo que Kieran se sintiera un poco más cerca de ella. Kalin pudo sentir el cambio de tono en la voz de Kieran. No era su habitual tono cortés y distante, sino más bien uno más amigable. Si no fuera por todos los problemas que Kieran había causado, habría sido muy feliz. Sin embargo, su ansiedad eclipsó todos los demás sentimientos. Si Kieran hubiera sido un extraño, lo habría dejado de inmediato, pero habían pasado juntos por una experiencia de vida o muerte y ella lo consideraba un amigo. Ella no concedería el deseo de muerte de su amiga. Consideró que incluso podría sentir algo por él. Kalin se sintió tan nerviosa como siempre. Incluso si es solo un oficial, podría tener más de 100 hombres bajo su mando, hombres completamente armados, soldados disciplinados, no esos malditos matones que tenía el buitre. Sus palabras estaban llenas de preocupación. Cálmate, por favor. No estoy subestimando a nuestros enemigos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando tomé esa bolsa de joyas. Tengo una idea bastante buena, afirmó Kieran. Antes de que pudiera dar más detalles sobre sus planes, el teléfono en su bolsillo comenzó a sonar. Era el mayor. Kieran rechazó la llamada sin dudarlo y sacó la batería del teléfono. Se volvió hacia Kalin y le dijo, debe haber notado que algo anda mal en el centro comercial. No tenemos mucho tiempo, ayúdame a empacar algo de comida y agua. Necesito irme por un par de días, no te preocupes, regresaré sano y salvo. Los labios de Kalin se movieron un poco como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Ella simplemente se dio vuelta y comenzó a poner suministros dentro de la mochila de Kieran. Kieran tomó el rifle improvisado que había conseguido en la base del buitre. Después de comprobarlo, metió el rifle y 4 balas más en su mochila. Ten cuidado. Kalin dijo mientras observaba a Kieran empacar las armas. Él asintió y le dedicó a Kalin una sonrisa que pretendía tranquilizarla. Comprobó por último la M1905 y la daga que llevaba en la cintura. Cuando todo estuvo listo, volvió a sonreírle a Kalin y, antes de que ella pudiera reaccionar, salió y desapareció en el día. Mientras Kalin observaba la figura de Kieran desaparecer, quiso levantar la mano y saludar. Al final, ella no tuvo el coraje de hacerlo. Regresará sano y salvo. Maggie había observado todo el asunto y había intentado pensar en algo reconfortante que decirle a Kalin. ¿Puedes apostar que lo hará? La voz de Maggie le recordó a Kalin que no estaba sola. Rápidamente recuperó la compostura, ocultando su lado más suave y adoptando su actitud. Regresará de una pieza, él es mi mejor amigo, dijo asintiendo. Base militar rebelde. El mayor Sarukar golpeó la mesa con tanta fuerza con el puño que todo lo que había encima se derribó. Su ayudante de campo parecía asustado por sus acciones. Su superior era famoso por ser despiadado y cruel tanto con sus enemigos como con sus subordinados. Como tercer ayudante de campo del mayor Sarukar, no quería seguir los pasos de sus predecesores. No se atrevió a mover un músculo mientras el mayor soltaba todo su vapor. Sarukar no prestó la menor atención a su ayudante de campo.
Estaba cegado por la rabia. ¡Hijo de puta! ¡Maldita sea!, gritó furiosamente. Cuando descubrió que el buitre había muerto y su base había quedado patas arriba, no se sintió feliz. No sabía quién era la nueva persona a cargo, por lo que envió a su mejor equipo de reconocimiento para averiguar qué había sucedido exactamente. Su equipo no le trajo ninguna buena noticia. La base del buitre había sido aniquilada. No hubo ni un solo superviviente. Fue entonces cuando supo que le habían jugado. La llamada telefónica rechazada de antes lo demostró. Pedazo de rata apestosa, maldito cabrón, ¿crees que puedes ser más astuto que yo y seguir viviendo tu vida en paz? Debes haber abandonado la base justo después de nuestra llamada telefónica. Eso fue hace 40 minutos. Ahora falta media hora para que amanezca. ¿A dónde podrías correr con esas débiles piernas tuyas mientras tenías que cargar esos suministros pesados? Aunque estaba furioso, no dejó que su ira nublara su juicio. Calculó cuidadosamente hacia dónde podría dirigirse Kieran. Luego se volvió hacia el ayudante de campo que estaba a su lado, envía a todos con las primeras luces del día. Busque en un radio de 20 kilómetros del centro comercial. Busca por todas partes donde pueda estar escondido ese hijo de puta. Antes de que pudiera terminar, su teléfono volvió a sonar. Identificador de llamadas, buitre. Rastrearla. Le gritó Sarukar a su ayudante de campo, olvidando lo que había estado a punto de decir. El pobre asistente corrió hacia el dispositivo de rastreo de llamadas en la esquina de la habitación y se preparó para rastrear la llamada. De hecho, el asistente había estado junto al dispositivo antes, esperando rastrear a Kieran cuando Sarukar llamó por primera vez. El asistente estaba familiarizado con el dispositivo y confiaba en poder localizar la ubicación de Kieran en solo 10 segundos. Incluso había pensado en cómo presentar mejor sus habilidades a su superior para poder quedar bien. Pero la llamada no se realizó a la primera. Esto había enfurecido a Sarukar, y con un superior furioso en su caso, el asistente se había asustado y él también había maldecido a su objetivo más de 1000 veces. Sin embargo, acababa de presentarse otra oportunidad. El asistente no lo dejaría pasar ahora. Sarukar podría volarle la cabeza si fracasaba esta vez. Con su vida en juego, el asistente preparó rápidamente el dispositivo y le indicó a su superior que todo estaba listo. Sarukar contestó el teléfono. Mentiroso. Una vez conectada la llamada, la voz profunda de Sarukar llegó a los oídos de Kieran. ¿De qué está hablando, señor? Kieran respondió, fingiendo ser estúpido. Hijo de puta, ¿crees que puedes huir de mí? Sarukar levantó la voz, sonando como si quisiera estrangular a Kieran con sus propias manos. ¿Todavía quiere sus joyas, querido mayor? Kieran respondió en un ligero tono de broma. Sarukar guardó silencio. Capítulo 20. Kieran se rió al escuchar el silencio al otro lado de la línea telefónica. Realmente sintió la necesidad de reír. No estaba fingiendo solo para irritar al hombre. Por una vez, él era quien tenía el control del juego. Un número escandaloso de hombres completamente armados no era nada comparado con la codicia de un solo hombre. Sí, el mayor Sarukar era extremadamente codicioso. Esa era su debilidad. Kieran podía aprovecharlo, estaba seguro de que podía hacerlo. Esperó a que el hombre respondiera. ¿Qué deseas?, preguntó Sarukar después de un rato. Incluso desde el otro lado del teléfono, Kieran podía sentir la ira del hombre. Aunque a él no le importaba. Para él, Sarukar era solo un jefe al que necesitaba matar para avanzar más en el juego. Nada más y nada menos. ¿Qué quiero? Esa es una muy buena pregunta, señor Major. ¿Qué podría querer en esta maldita ciudad? Bueno, para empezar, vamos. Quiero dejar esta ciudad olvidada de Dios. Kieran siguió su plan, que era fingir que era un superviviente de la guerra que deseaba escapar de la zona. Devuélveme mis joyas y te sacaré de aquí. Sarukar rápidamente accedió a la petición de Kieran. Ya está hecho, te esperaré en la antigua base del buitre al anochecer. Kieran respondió sin pensarlo 2 veces. El mayor cuelga el teléfono. Kieran miró la pantalla antes de quitar rápidamente la batería. Luego se encogió a un lado de un trozo de pared y cerró los ojos. Sabía que tenía una dura pelea por delante, por lo que necesitaba descansar lo más que pudiera. En cuanto al trato con Sarukar, por supuesto que todo fue mentira. A juzgar por la fuerte vibra intimidante que recibió del hombre, era seguro decir que no era una persona tranquila. No obedecería tan fácilmente después de lo que Kieran le había hecho. Definitivamente querría venganza. Pero como quería las joyas, no envió toda su fuerza. Simplemente enviaría un escuadrón de élite.
El escuadrón ciertamente incluiría a la mano derecha de Sarukar, lo que significaba que serían un enemigo poderoso. Sin embargo, Kieran no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Enfrentarse a un ejército entero, incluso con sus habilidades actuales, habría sido difícil, pero pensó que podría derrotar a un pequeño escuadrón. Su plan debía ejecutarse a la perfección para poder avanzar más en el juego. Podría encontrarme en un minuto, pensó para sí mismo mientras descansaba sus ojos. Cuando encontró el teléfono en la habitación del buitre, notó que se veía diferente a cualquier teléfono normal. Parecía mucho más rígido y duro. Además, ningún dispositivo de comunicación estaba a salvo en esta ciudad asolada por la guerra. Dadas las circunstancias y el hecho de que el teléfono aún funcionaba, tenía que ser un regalo de Sarukar al buitre para que el hombre pudiera contactarlo. Por lo que parece, el teléfono tenía que tener algún tipo de dispositivo de rastreo para que Sarukar pudiera vigilar al buitre. Por eso Kieran seguía quitando la batería cada vez que finalizaba una llamada. No quería arrastrar a Kalina a esto, pero también necesitaba un lugar seguro al que pudiera dirigirse en caso de emergencia. Después de todo, era solo su segundo día en el juego. Ha sido un día tan largo. Al darse cuenta de que la misión principal, sobrevivir 7 días, 1/7, había cambiado a 2/7, Kieran sintió el calor del sol tocar su rostro y suspiró suavemente. ¿Localizaste esa rata de alcantarilla? Sarukar colgó el teléfono y se volvió hacia su ayudante. He fijado su posición, está cerca del área de Garden Villa. El asistente respondió rápidamente. Muy bien. Envía las coordenadas a Hank y envía al escuadrón a matar a esa rata de alcantarilla y recuperar mis pertenencias. Recuerde, los quiero ilesos. Sarukar ordenó a su ayudante asintiendo. Sí, señor. Saludó el asistente antes de irse rápidamente con el mensaje. Pequeño cabrón, ¿crees que puedes amenazarme, mayor Sarukar? Dijo Sarukar con voz escalofriante mientras miraba el punto rojo en la máquina de rastreo. Bajo la intensa luz del sol, apareció un camión entre Sixth Broadway y la ruta del área de Garden Villa. La señalización especial del camión le permitió pasar sin resistencia. Un pelotón de 10 hombres saltó rápidamente del camión y se alineó a su lado. Entonces un hombre se bajó del asiento del pasajero y los 10 hombres lo saludaron con un gesto uniforme. Instrucciones de misión del mayor Sarukar, localizar y matar al objetivo. Es un hombre armado escondido en esta zona, localízalo, mátalo y confisca todo lo que tenga en su poder, repito, localiza y mata, dijo el hombre en un tono firme. El camión se puso en marcha, seguido por el sonido del motor. El hombre parecía estricto y feroz, pero tenía una seriedad varonil. Su nombre era Hank y como mano derecha de Sarukar era consciente de la importancia de esta misión. Si no logran ejecutarlo, él y su escuadrón ni siquiera tendrían que esperar a que las fuerzas gubernamentales los maten. Los generales de la rebelión llegarían a ellos primero. Sarukar podría haberles proporcionado muchos juguetes peligrosos, pero a los de rango superior no les importaría. Hank lo sabía en su estómago. Si fallaba, moriría. Por lo tanto, tuvo que tener mucho cuidado mientras llevaba a cabo esta misión. Francotirador, ametrallador, llega a tus puntos estratégicos, el resto de ustedes divídanse en equipos de 4 y comiencen a buscar. Aye, señor. A su orden, los soldados rápidamente se colocaron en posición. El francotirador subió a un punto elevado mientras el ametrallador junto con su ayudante llevaban una caja de municiones y se ubicaban en un área abierta llena de ruinas para instalar la ametralladora. Los 8 hombres restantes, incluido el segundo teniente Hank, se dividieron en 2 equipos y fueron al área de Garden Villa para buscar al hombre. Al presenciar todo esto desde su escondite, Kieran frunció el ceño. Pensó que había estado sobreestimando a sus enemigos, pero aparentemente no fue suficiente. Los matones no eran nada comparados con ellos. Kieran miró a ambos equipos de búsqueda y luego observó al francotirador ponerse en posición silenciosamente en un edificio con el techo parcialmente derribado. Kieran no pudo hacer ningún movimiento. No importa lo que hiciera, el francotirador lo atraparía. Primero necesito eliminar al francotirador. Habiendo tomado su decisión, entró en modo undercover y se movió a lo largo de las ruinas, usándolas como cobertura mientras se dirigía hacia el francotirador como un gato. Kieran eligió a propósito la ruta a medio camino entre Sixth y Garden. Quería que Sarukar lo localizara hasta ese lugar. Cuando él y Kalin pasaron por esta ruta antes, le causó una fuerte impresión. Antes de que comenzara la guerra, había sido una futura calle comercial que aún estaba en construcción. Luego, después de la guerra, las ruinas de los edificios caídos se acumularon alrededor de la zona, convirtiéndola en el punto perfecto para esconderse y tender emboscadas.
Kieran ya se había familiarizado con el lugar después de haber descansado. Había sido una buena elección para el enfrentarse al escuadrón rebelde allí. Además de memorizar el terreno y el área, Kieran también había usado su habilidad, armas de fuego ligeras, básicas, lo que le permitió obtener más conocimientos para idear un plan para lidiar con cualquier cosa que tuviera que ver con armas de fuego. Como el francotirador que tiene delante. El francotirador no había notado que se acercaba. La ventaja de un francotirador era que podía matar a sus enemigos desde la distancia y al mismo tiempo seguir siendo difícil de capturar. Si un francotirador fuera bueno y estuviera realmente familiarizado con el terreno, podría eliminar a todo un escuadrón de soldados armados desde la distancia. Sin embargo, este francotirador no tenía la ventaja del terreno que tenía Kieran. Kieran estaba monitoreando cada movimiento del francotirador. ¿Qué haría un francotirador si el elemento sorpresa fuera eliminado de la ecuación? Kieran estaba en la sombra sosteniendo su rifle improvisado. Apuntó al francotirador desde una distancia de 100 metros. La habilidad con el arma de fuego le dio la mejor técnica posible y le permitió lograr fácilmente lo que otros no lograron. Aunque el nivel básico de la habilidad podría no convertirlo en un profesional, era suficiente dadas las circunstancias. Kieran controló su respiración y estabilizó sus manos, apuntando con cuidado a través del visor. Finalmente, apretó el gatillo. Estallido. Se disparó, pero Kieran no se detuvo. Ni siquiera subió a comprobarlo. Sostuvo el M12 en sus brazos y rodó hacia un lado, deslizándose rápidamente hacia otra parte de las ruinas y dirigiéndose hacia su siguiente objetivo de tiro. Estallido. 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 Mientras Kieran se alejaba, el ametrallador disparó al lugar que Kieran había ocupado. La fuerte pared contra la que se había apoyado Kieran fue derribada en un instante. Por suerte, Kieran ya se había ido. ¿Qué pasó? Hank le gritó al walkie-talkie después de escuchar los disparos. No podía ver lo que estaba pasando mientras él y su equipo buscaban a Kieran en el otro lado. Francotirador abajo, respondió el ayudante del artillero. ¿Qué? Hank quedó atónito. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando. Estallido. Antes de que el ayudante del artillero pudiera responder, se disparó otro tiro. Esta vez, Hank pudo ver claramente que a uno de los hombres del segundo equipo de búsqueda le habían volado la cabeza. Francotirador. Bajen la cabeza. Gritó Hank. Al darse cuenta de que estaban siendo emboscados, el equipo rápidamente bajó y se escondió del alcance de visión del francotirador. En un instante, el equipo de búsqueda se puso a cubierto, dejando que el ametrallador y su ayudante se las arreglaran solos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.